B de la maestría en Administración y Gestión de Instituciones Educativas. Y bueno, el día de hoy, ¿de qué estaremos platicando? En primer lugar, quiero dejarles una pequeña tarea que van a estar entregando. Acuérdense que la próxima semana es Semana Santa, no vamos a estar trabajando ni siquiera en línea, pero para la siguiente, esta película va a ser algo interesante que ver. Y si tienen algún tiempo en Semana Santa y la quieren ver, se llama La Educación Prohibida. Y vamos regresando de esa semana de vacaciones a platicar o a discutir sobre qué encontraron, qué vieron y qué tan cierta es este paradigma del que nos hablan de la educación prohibida. Bueno, justo vamos a hablar de paradigmas y modelos de la evaluación, o a continuar platicando con eso. Y en continuación con la lectura, las dos lecturas que ustedes tuvieron, hablábamos de que la evaluación puede ser cuantitativa o cualitativa, y que ambos tipos de evaluación tienen un paradigma. Un paradigma es una suposición o un marco de referencia sobre ciertas creencias. Como ustedes saben, ¿no? Podríamos tener un paradigma de que una persona bien vestida, elegantemente vestida, jamás va a asaltar un banco. Y resulta que pues no siempre es cierto, ¿no? No necesariamente te tienes que vestir fachoso o mal para asaltar. Ok, entonces regresando a esto de los modelos de evaluación, tanto cuantitativos como cualitativos, bueno, acuérdense que el cuantitativo es hipotético-deductivo. ¿Qué quiere decir? Nosotros hacemos una hipótesis y después vamos de lo general hacia lo particular para ver si comprobamos o no esa hipótesis. Tenemos métodos experimentales. Este tipo de evaluación pretende la elaboración de teorías científicas mediante el contraste de la hipótesis, y pues esto se hace a través de experimentos. Y normalmente necesitamos cantidades, números, una forma de medirlo, estadística, para poder saber qué tan bien está funcionando o no funcionando nuestra hipótesis. Y el cualitativo, que es, me parece que una de las lecturas que le tocó hablar a Juanito, tiene que ver con la interpretación y comprensión del contexto. Este método, decíamos que tiene dentro de sus bondades el que la evaluación no siempre puede ser a través de un número, porque depende de las características de los evaluados o del objeto a evaluar, en el caso de una institución educativa, para que nosotros podamos interpretar hasta dónde están o no cumpliendo con los parámetros deseables. ¿Cuáles serían las desventajas de la evaluación cuantitativa? Bueno, pues primero que existe una diversificación curricular. Desafortunadamente, aunque todavía se dice que a nivel básico existe un desarrollo de currículo, nosotros sabemos que no es cierto. En escuelas tanto privadas como públicas no necesariamente se da exactamente el mismo contenido, y eso pues genera que haya una desventaja en una investigación o en una evaluación cuantitativa, porque no tenemos las mismas condiciones. En la evaluación entran diferentes criterios y no es posible evaluar de forma íntegra el complejo mundo educativo exclusivamente con métodos experimentales, o sea, con una prueba, como lo que hemos platicado tanto de que las pruebas de enlace, o cuando solamente nosotros nos fijamos si los alumnos tienen una calificación de 10, de 9, de 8. Con eso no necesariamente podemos saber si aprendió o no. En el uso de métodos no experimentales como el etnográfico, el estudio de casos, la investigación-acción, nos permiten planteamientos más cualitativos, pero que pueden ser ajustados a las facetas humanas y al contexto en el que se da la educación. La evaluación cualitativa, bueno, ya lo saben ustedes y hemos estado platicando de estos autores, entre ellos uno de los que más se mencionaron en la lectura que les dejé fue Eisner, y el currículum oculto, porque las personas enseñamos más de lo que nos proponemos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tal vez yo tengo un programa, pero si soy una profesora responsable, una profesora que cumple lo que promete, va a ser más fácil que a las personas les enseñe responsabilidad que si estuviera dentro de un valor que tengo que mostrar, pero que no es congruente con mi forma de actuar.
El propósito de la evaluación cualitativa es comprender la situación del objeto de estudio, pero acuérdense que es considerando interpretaciones, intereses y aspiraciones de quienes en ella interactúan. ¿Para qué? Pues para que logremos intervenir de la forma ideal, o sea, entender que no solamente es investigación o evaluación cuantitativa, sino que las características del individuo, la situación y el contexto nos va a ayudar a entender mejor cómo intervenir o cómo mejorar esa educación, pero de una forma correcta, no desde los parámetros ideales que a lo mejor existen en otros países, como podría ser Finlandia. Los tipos de diseños de evaluación, bueno, tenemos el experimental, acuérdense que es un tipo bastante cuantitativo y nos habla de eventualidades. El diseño etnográfico se adecúa especialmente a la flexibilidad que necesita este tipo de evaluación y normalmente hay relaciones de causa y efecto con variables dependientes e independientes al hacer nosotros una hipótesis. Entonces yo podría decir, debido al gran empeño que ponen los estudiantes de evaluación de instituciones educativas, el 95% de ellos obtendrá una calificación mayor a 10. Y entonces con esto estoy haciendo una relación, bueno, primero estoy haciendo una hipótesis y segundo estoy haciendo una relación de una variable independiente con una dependiente. ¿De qué depende que obtengan 10 o 9 o que les vaya muy bien? Pues del nivel de esfuerzo que van a poner ellos en la clase. Existe el diseño cuasi experimental, donde encontramos relaciones teleológicas regidas por metas, intenciones, objetivos, son este tipo de relaciones, o bien ecológicas, que son orientadas por mecanismos más complejos de adaptación. Las relaciones de las variables dependientes e independientes, pero sin exigir la completa aleatorización de los grupos. Esa es la cuasi experimental. Y la no experimental es cuando los resultados no se pueden generalizar y por lo que hemos visto en el contexto al menos de nuestro país, los resultados no se pueden generalizar, ni las pruebas, ni los exámenes, ni muchas cuestiones donde queremos evaluar a través solamente de métodos cuantitativos. También existen los diseños no experimentales como el ex post facto, que es interpretado literalmente, significa que se hizo antes. Es un diseño para la evaluación de lo ya realizado o un diseño retrospectivo. Es donde yo veo o evalúo lo que ya sucedió. El diseño correlacional, que algunos le ponen como cuasi experimental, está bien interesante porque propone una identificación de relaciones entre diferentes variables. Y pueden determinar si su efecto es positivo o negativo. Por ejemplo, yo podría hacer un diseño correlacional en donde les diga que vamos a trabajar con muy buena luz, en un ambiente cómodo y en donde sirva perfectamente nuestro proyector y la computadora no tenga problemas y haya internet. Y luego exactamente la misma clase la doy en un ambiente más oscuro, menos cómodo y en donde el internet es intermitente. Y puedo verificar cuál fue la población que aprendió mejor. Por obvias razones, nosotros vamos a creer que es donde está en el ambiente más ergonómico, pero no es necesariamente la verdad. Podríamos hacer este experimento. Existe un diseño longitudinal que se lleva a cabo por recoger y valorar datos a lo largo de un determinado tiempo. Acabo de ver en Netflix o en el canal 11, no me acuerdo exactamente, una investigación que hacen con bebés desde que nacen hasta que tienen 11 años y siguen su trayecto de vida, y es bien interesante ver cómo las diferentes formas de educación inciden en el comportamiento de estos pequeños. Eso sería un diseño longitudinal. Un diseño transversal es aquel que se produce en un momento determinado, es como una fotografía de lo que está sucediendo en ese momento en la población. Y un estudio de casos implica el estudio profundo de las características de una realidad singular, pero que normalmente puede ser similar a la que nos encontramos, y en lugar de estar haciendo una investigación dentro de nuestro contexto, lo hacemos con un contexto diferente, pero similar al de nosotros.
También existe la investigación-acción, que es una intervención sistemática de las realidades, o sea, es que de alguna manera yo esté actuando de una forma u otra a propósito y quiera investigar qué resultado tiene eso con los alumnos. ¿Se parece al correlacional o podría complementarse con el correlacional? Y entonces yo puedo decir, bueno, pues dentro del método de investigación-acción voy a llegar un día hablando en inglés y vamos a ver cómo es el conocimiento de estos alumnos cuando hice esto, y otro día llego y hablo español y vamos a ver cómo es el conocimiento de los alumnos cuando hice esto. Constituye una reflexión personal del profesional sobre su propio trabajo. Y hay subtipos. El no experimental puede ser situacional, que se preocupa por el diagnóstico de un problema en un contexto concreto. En nuestro caso estamos hablando de una institución educativa o de un centro escolar. El colaborador, en donde se trabajan en conjunto equipos de evaluadores y de profesionales del medio, por ejemplo, profesores y directivos. El participativo, donde los miembros del centro o de la institución educativa toman parte o forman parte del proceso de evaluación e investigación. Y el autoevaluador, en donde se evalúan continuamente las modificaciones que se producen en una situación del centro, pero el objetivo o el objeto tiene que ser mejorar la práctica profesional específica. Y el que estábamos hablando, que es el diseño etnográfico, pues supone una reconstrucción o descripción analítica de escenarios y de grupos culturales. Esto puede llegar a ser bien interesante porque, como ustedes saben, la educación se da en distintos medios. Y entonces nos puede ofrecer este diseño etnográfico una visión mucho más real que nos permita corregir los posibles sesgos de información. La educación no puede ser igual en todos los contextos, no podemos actuar de igual forma y no tenemos los mismos medios siempre. Entonces, un modelo que sea demasiado inflexible no nos va a servir para una investigación adecuada de evaluación en instituciones educativas. Y bueno, pues este sería el final de la clase. Muchachos, les agradezco mucho su atención. Acuérdense de hacer el quiz en Edmodo, que va a estar abierto desde el día de hoy a las 7 de la noche y lo cerramos a las 8. Saludos, nos vemos mañana.